En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de este domingo, en la espera a la fiesta del Espíritu Santo. Oh Dios omnipotente y sempiterno, haz que esté siempre nuestra voluntad con la tuya sometida y que sirvamos a tu majestad con el corazón sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. La primera lectura que tenemos sobre la epístola de San Pedro Apóstol, lo más importante que nos está pidiendo hoy en este día que nos preparamos a la venida del Espíritu Santo como domingo antecedente, es la práctica de la caridad. Porque la caridad, evidentemente, es lo que más deja reinar el amor del Espíritu Santo en nosotros, y porque la caridad es lo que dice también San Pablo, cubre la multitud de nuestros pecados. Esto quizá lo hemos olvidado, pero el hecho de que a veces nosotros creemos que hacer buenas obras, que andar dando consejos a la gente y con eso ya quedamos bien, que andar dando alguna ayuda o prestando algún servicio y creemos que con eso ya lo hemos hecho todo. Sin embargo, San Pablo dice que más fuerte que todas esas cosas es la caridad, y que la caridad, cuando la practicamos con alguna persona, cubre incluso la muchedumbre de nuestros pecados. No solamente estamos haciendo una buena obra, sino que nos limpia de pecados. Así que por eso es la virtud más importante teologal para poderse salvar. Y mirando entonces al Evangelio, la epístola nos está preparando porque precisamente el amor del Espíritu Santo es lo que nosotros recibimos cuando le dejamos entrar en nuestros corazones, y es el que más nos llena para poder dar a los demás, pero no se puede dar a los demás si antes estamos demasiado llenos de nosotros mismos. Y es algo que quizá desde pequeños o de mayores no nos damos cuenta, por lo cual nosotros no podemos ayudar a los demás, ni siquiera a nuestra propia familia, porque nuestro ego es demasiado grande. Y a veces no nos damos cuenta que incluso cuando le estamos haciendo un favor a alguien, a un pariente, a un hijo, a veces le estamos dando algo, pero ininteresadamente, para ver si esa persona después nos devuelve algo también, o para comprarla, o para comprar su simpatía, o para que se apegue más a mí, o para que haya en mi servicio. Entonces, cuando se hacen esas obras buenas, que son imperfectas en sí mismas, entonces no hay pureza de corazón, no hay caridad verdadera, porque lo estamos haciendo con egoísmo. Y es por eso que Santa Teresa de Lisieux nos lo advierte y dice: siempre dad y dad a los demás, pero nunca lo hagáis esperando algo a cambio. Esa es la verdadera generosidad que dice Santa Teresa de Lisieux, una caridad auténtica y generosa. Porque si pedimos siempre algo para cobrar, se acaba entonces el mérito. Y así lo que nos va advirtiendo ahora en el Evangelio es que nosotros vamos a dar ese testimonio del Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo también, que es el que nos hace hablar, y que después nos dice esta misteriosa frase que aparece hoy en el Evangelio: ¿por qué vais a dar testimonio de mí? Porque estáis conmigo desde el principio. Y aquí es una misteriosa frase, porque sabemos que no todos hemos estado desde el principio con Dios. Muchos hemos experimentado una conversión en cierto momento de nuestra vida y después empezamos a estar con Dios. Entonces esta frase es muy profunda. Sabemos incluso los santos, los más grandes santos, algunos no estuvieron siempre con Dios. Hubo santos que tuvieron una vida de pecado terrible y después cambiaron, y ahí sí, a partir de ahí estuvieron con Dios y sus corazones también.
Por lo tanto, ¿qué significa esta misteriosa frase de estáis conmigo desde el principio? Teológicamente tampoco se puede mantener de cualquier manera, porque nosotros no estamos desde el principio con Dios, porque Dios es el único que está y existe desde el principio. Y es por eso que en todas las misas, al terminar con el último evangelio, vemos que la primera frase dice, y en el principio era Dios. Entonces nosotros no estamos desde ese principio con Dios, porque ni siquiera existíamos. Puede ser que estábamos ya en su mente, pero no existíamos en realidad. Por lo tanto, no puede significar estar con Él desde el principio, en este sentido hoy que lo dice el Evangelio. Desde el principio de la creación tampoco se puede significar, porque desde el principio de la creación tampoco estábamos ahí. Nosotros fuimos creados posteriormente en el tiempo, en cierto siglo, en cierto año. Entonces, ¿qué significa estar con desde el principio? Desde el principio de mi vida, puede ser que no tampoco, porque hasta que no obtuve una conversión sincera y empecé a vivir sus 10 mandamientos, entonces sí que estoy con Dios. Y es el único momento en el cual se está con Dios, porque es el que lo dice en el Evangelio. Aquel que me ama, guardará mis mandamientos. Entonces vendremos a Él y haremos en Él una morada. Es la única certeza de poder estar seguros de que Dios está en nuestros corazones cuando estamos guardando los 10 mandamientos porque le amamos. Ese es el verdadero amor de Dios, no es solamente las palabras, que por desgracia actualmente se pone muy de moda en la iglesia modernista. Todo el mundo habla de amor, de misericordia y de perdón, pero nadie habla de sus 10 mandamientos. Entonces, es un falso amor, es una falsa misericordia, es una falsa caridad. Se ríe y se burla de Dios porque lo utiliza y sin tener en cuenta sus 10 mandamientos. Entonces, es Jesucristo quien nos está advirtiendo que este puede ser un falso amor, porque Él nos lo dice claramente. Aquel que me ama guardará mis mandamientos. ¿Qué quiere decir la lógica contraria entonces? Pues que el que no le ama no guarda sus mandamientos. Por lo tanto, toda esta nueva religión modernista que se impone sin los 10 mandamientos es un falso amor de Dios. Y es tergiversar sus palabras. Por lo tanto, la más grande seguridad que tenemos conforme a la vida de los santos es que cuando experimentamos esa conversión verdadera y empezamos a guardar y a respetar los 10 mandamientos, no solamente aquel que me gusta, o no solamente 9 y el otro no me gusta, o solamente 7 y los otros 3 hago mis interpretaciones y mi voluntad propia, eso no es guardar los 10 mandamientos, porque lo dice también la teología, el que rompe uno de los 10 mandamientos, rompe con todos los otros, porque están todos unidos, encadenados unos con otros. No se puede practicar uno y el otro sí. Así entonces tenemos que la respuesta real es esa. Nosotros podemos pensar que cuando nos dice nuestro Señor, estáis conmigo desde el principio, significa desde que empezamos a amarle de verdad, desde que tuvimos una conversión sincera y una conversión también que es de corazón. Por lo tanto, aquí ya viene Garrigou Lagrange, un gran teólogo y padre espiritual en otro sentido, sobre la vida espiritual, que nos dice que nuestras vidas experimentan 3 conversiones. Entonces aquí vamos a decir nosotros pues, ¿qué de conversión se trata? Porque hay personas que sí, que se han convertido al cristianismo, al catolicismo, sinceramente, son buenas personas, pero aún no comprenden la necesidad de vivir los 10 mandamientos. Entonces van a misa, si les apetece, de vez en cuando, y cualquier pretexto es bueno para no ir a misa, incluso cosas que no son serias, y por eso, pues entonces se comete pecado mortal cuando la no asistencia a la misa no es justificada. Hay casos excepcionales que sí, entonces nos quedamos tranquilos con nuestras conciencias. Y también personas que cualquier mandamiento moral lo rompen fácilmente porque lo justifican. Esa es la primera conversión. Se es católico, se es cristiano de nombre porque se está bautizado, pero no se está guardando los 10 mandamientos.
Dice este teólogo que después hay otra segunda conversión, que es cuando la persona se decide a abandonar el pecado mortal, es decir, las ofensas graves a Dios. Ya, entonces, aunque tenga sus imperfecciones, aunque tenga sus caídas de vez en cuando, pero sin embargo ya se cuida de no ofender gravemente a Dios. Y cuando cae en algún pecado mortal, tiene la humildad y la sensibilidad de irse a confesar inmediatamente, que es lo único que lo borra, y de pedir perdón. Entonces ya esa es la segunda conversión, ya se ha avanzado, y por lo tanto también ya incluye estar en el corazón de Dios, porque a pesar de nuestras miserias y caídas, Dios no es un fariseo duro y despectivo, nos está continuamente dando la mano para que nos levantemos otra vez. Por eso dice el antiguo proverbio, el cristiano no es aquel que no cae, sino aquel que cuando cae se levanta otra vez y sigue caminando. Y por último, hay una tercera clase de conversión, que es cuando la persona ya pues decide no ofender a Dios, ni siquiera en cosas pequeñas, es decir, el pecado venial, que ya también los santos pues les preocupaba mucho por guardar el estado de gracia. Y esa es la conversión más definitiva, porque ya no se está ofendiendo a Dios y está continuamente en estado de gracia y no hay peligro de condenación. Nosotros podemos pasar por estas tres conversiones y en las tres, entonces, gracias a la misericordia de Dios, estamos en su corazón, aunque más en una que otra, porque incluso hay aquella persona que ha pecado mortalmente y en ese momento no se puede confesar por X circunstancia, ya su deseo de confesarse, ya su deseo de pedir perdón y arreglarse con Dios, si esa persona llega a morir, pues Dios no necesariamente la va a arrojar al infierno, porque ya tenía el deseo de confesarse y eso le puede servir como un acto de contrición perfecta. Así que, bueno, en ambos puede significar esta frase del Evangelio. Y posteriormente nos puede asombrar que también diga, empiece a hablar de una persecución. Hoy que nos está hablando de una cosa tan bonita, tan agradable, que es el Espíritu Santo y de dar testimonio, ¿por qué nos tiene que hablar de persecución y de que nos van a matar creyendo que le están haciendo un favor a Dios? Entonces nos parece un poco, ¿cómo puede Jesucristo mezclar cosas tristes con cosas tan alegres y tan bonitas? Pues precisamente porque una realidad no se separa de la otra y que precisamente las personas que están llenas del Espíritu Santo, las que más respetan su voluntad y están llenas de la verdadera caridad, molestan a las personas que tienen mala conciencia. Molesta mucho más a aquellos que odian a Dios y es por eso que cuando damos testimonio de la presencia del Espíritu Santo en nosotros es cuando más furor y rabia le va a causar a los enemigos de Dios. Y es por eso que dice, como también lo escuchamos en el Nuevo Testamento, cuando San Esteban es martirizado, como dice en aquel tiempo, Esteban, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar a los judíos y a estos les rechinaban los dientes de rabia y se tapaban los oídos para no escucharle, que no pueden escuchar al Espíritu Santo, la rabia que le da a los hombres que están llenos del espíritu diabólico. Entonces lo mataron a pedradas en ese momento porque no podían soportar al Espíritu Santo que hablaba por medio de su boca. Por lo tanto, por eso está hablando de Jesucristo, inmediatamente después de prometernos el Espíritu Santo, que nuestra fidelidad a Él nos va a traer persecuciones, y nos va a traer odios, y nos va a traer envidias, porque no pueden soportar la verdad. Y así, por lo tanto, tenemos que esto también puede darse en la propia Iglesia cuando hay falsos obispos o falsos sacerdotes. Hay incluso sacerdotes que se llenan de rabia y de envidia contra otro sacerdote cuando saben que ese sacerdote está dando testimonio, cuando saben que ese sacerdote está lleno de virtud y en lugar de alegrarles, les da mucha rabia. Les demuestra que ese sacerdote, que ese obispo, no es del Espíritu Santo, ni está en el amor de Dios, porque
Si fuese persona de buena voluntad, estaría alegre de que su compañero sacerdote obispo esté dando frutos y salvando almas. Y es por eso que San Alfonso Rodríguez, en su Tratado de Ejercicio y Perfección de Virtudes Cristianas, nos dice que para un sacerdote el termómetro para darse cuenta si realmente está viviendo la caridad, que hemos visto en la epístola primero, es mirar si no tiene envidia en su corazón y si se alegra de que su hermano sacerdote esté dando buenos frutos. Entonces dice, mira tu corazón, si sientes tristeza de que tu hermano sacerdote esté dando buenos frutos y esté teniendo más conversiones y esté multiplicando los fieles de Dios, si eso te da tristeza, es que estás enfermo de envidia y de mala voluntad. Si por el contrario te da alegría y te da gozo que tu hermano sacerdote esté dando buenos frutos, aunque sepa más que tú, aunque esté más preparado que tú y aunque esté haciendo más buenas obras que tú, eso te llena de alegría, es que estás lleno de caridad y también de humildad. Es un termómetro infalible. Por lo tanto, esto de la envidia contra aquellos que están llenos del Espíritu Santo es algo universal y de todas las épocas y de todos los tiempos. Y por eso también nosotros lo tenemos concretamente en la vida del Padre Pío. ¿Cuántos obispos lo atacaron? ¿Cuántos sacerdotes rabiosamente también lo calumniaron? Incluso a calumniarle de acusaciones y de inmoralidad, de vida inmoral, de tener amantes en secreto, etcétera, etcétera, todo por la envidia de ver que era un pobre monje que hacía más que un obispo y más que un teólogo con su rosario en la mano. Y eso pues no se puede tolerar, evidentemente. Eso duele mucho para un corazón envidioso o para una persona que vive solamente como funcionario, pero no como apóstol. Y esto os harán porque no conocieron ni al Padre ni a mí. Es decir, las personas que nos tienen ese odio y que se llenan de envidia también, por otra parte, no han conocido nunca al Padre, ni han conocido nunca al Hijo. ¿Por qué? Porque la persona que desde el principio está unida al Padre por el respeto de los 10 mandamientos, amor de los 10 mandamientos, no experimenta envidia en su corazón, ni esos celos, esas venganzas, etcétera, etcétera, y menos la del Hijo que se entrega por nosotros para morir. Siempre el termómetro de nuestros corazones para saber qué tal están, bajo o alto, siempre es la caridad y la humildad de cómo andamos nosotros con respecto al cumplimiento de la ley esencial, que es la que dice San Juan Evangelista. Y así, por lo tanto, nosotros reflexionamos que, por último, dice que nos expulsarán de las sinagogas y nos echarán fuera por ese odio a Dios. Y nosotros nos podemos preguntar, pero si actualmente nosotros no estamos en la sinagoga y nosotros no vamos a rezar a las sinagogas, nosotros no tenemos nada que ver con las sinagogas, porque Jesucristo está diciendo que para estos últimos tiempos y para todos nos van a expulsar de las sinagogas, porque Jesucristo sabe más que nosotros y es más listo que nosotros y abarca su entendimiento hasta el final del mundo y toda la eternidad, y sabe que hasta el final del tiempo del mundo será la sinagoga quien sigue teniendo el poder del mundo, del dinero y de la política. En ese sentido es que está advirtiendo, será la sinagoga que te echará. Es decir, seremos excluidos de la sociedad de la manera más radical que no nos podemos imaginar, porque está prometido, está profetizado que la última persecución será la más feroz, la más atroz que nunca hemos imaginado en toda la historia. Y eso que a veces nos asombramos las persecuciones que hubo en el pasado, pues esta dice que va a ser peor que todas las anteriores y que nunca volverá a haber otra más. Será la última, la definitiva. Por eso la Virgen en Fátima ha advertido: la devoción a mi corazón inmaculado es el último remedio que mi Hijo quiere dar a los hombres para su salvación. Cuando ella dice último remedio es porque ya no va a haber otro. Y si no va a haber otro es porque algo va a suceder ya muy definitivo, que nunca había sucedido en toda la historia. Por lo tanto,
No son fanatismos, no son interpretaciones personales, como ustedes ven, es lo que dice la Virgen, es lo que dice la Biblia, lo que dice el Evangelio, y ahí no nos podemos equivocar. Y es por eso que el modernismo, con su clero, sí se equivoca, porque cada quien da sus opiniones personales, lo que le apetece. Pero aquí no estamos para hablar de lo que nos apetece, sino de lo que dicen los santos padres, lo que dice el Evangelio, lo que dice la tradición y lo que nos ha advertido la Virgen María. Por lo tanto, con estas palabras, preparémonos para el próximo domingo, que va a ser muy solemne, muy importante. Si lo hacemos de corazón, como dice el Evangelio y la oración de hoy, podemos recibir gracias muy especialísimas del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.